Disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, les proponemos combinar imaginaciones. En este jueves valiente en que soñamos con que alguna vez la imaginación esté en el poder, les recordamos que era una idea de Eve Bonafini, aquella que expresa y expresará que cuando pensamos un poquito cómo funcionan las cosas, nos damos cuenta de que la radio opera en los teatros de la mente. Quiere decir que cuando tocamos un botón y suena un audio, cuando miramos a la cámara y se disparan imágenes, el cerebro completa la tarea del oído y la vista incorporando otros elementos. A veces tienen que ver con el recuerdo, a veces tienen que ver con la ilusión, a veces tienen que ver con la tristeza, pero la radio deja de ser una experiencia en una dimensión o en dos dimensiones para convertirse en una experiencia más circular. Si todos los programas de radio se convirtieran en experiencia, la experiencia de la radio sería mucho mejor. Así que si ustedes están de acuerdo, nos ponemos en marcha, que hoy es para nosotros un día especial. Marina Glesser, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos Polimeni, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo les va? Bien, al que quiere celeste que le cueste, me gusta su celeste patrio hoy. Me gusta el color celeste a mí también. Es verdad, y ya aprendimos que en portugués no existe el celeste y en francés tampoco, y en inglés menos. Creo que en ningún idioma, hasta donde pude buscar la etimología de la palabra, existe el color celeste, siempre es un azul claro. Que es el Día de la Patria, el color de la patria, el color de la bandera de la patria. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores de todos nosotros. Sabrán ya a esta altura de las cosas, hoy 30 de octubre, jueves, marcha de Madres de Plaza de Mayo, celebramos el nacimiento de Diego Armando. Empezamos con la versión de Dolores Solá, La Chicana, de Para Verte Gambetear. Una de las mejores de las docenas y docenas de canciones que evocan la leyenda del santo jugador. El mundo del fútbol en el planeta Tierra completo celebra al mejor jugador de todos los tiempos. El autor de algunos de los goles más memorables de la historia de los mundiales, empezando por los 2 a Inglaterra en 1986. Pero además, el mundo de la política celebra a una celebridad que no tuvo ningún problema en pronunciarse en público cada vez que le vino la gana. Y al que no le importó en absoluto, tal vez porque tenía eso que la sociología denomina conciencia de clase, la opinión del resto sobre sus propios puntos de vista. El pensamiento mágico que tanto le gusta a tanta gente nos llevó a creer, a pesar de las evidencias, que Maradona era físicamente eterno. Y la verdad, arriesgó tanto el cuerpo, recibió tantos golpes, tuvo tantos espíritus autodestructivos durante una parte de su vida, que cuando murió hace 5 años, 25 de noviembre del 2000, no parecía haber registrado su existencia esos 60 años, sino parecía haber vivido no menos de 240 años. Aquel deportista imparable en su apogeo en las canchas de fútbol, resultó también imparable para los establishment que lo rodearon.
propuso una sindicalización de los grandes jugadores de fútbol, de los futbolistas en general, después de toparse con la experiencia de México 86. Participó activamente en la vida política no solo de Argentina, sino también del continente. Y fue de lo simbólico, el tatuaje del Che Guevara, a lo práctico, el apoyo a Fidel Castro, a la revolución bolivariana, al gobierno de Néstor y Cristina, y la discrepancia con los poderes con que les tocó convivir, tanto el de la FIFA, como el poder de la Iglesia Católica, como el poder de la derecha cuando gobernó, en sus formas o enmascaradas. Por eso es que tal vez el sentimiento que canta Santiago Alorza en esta canción, cada día te quiero más. Canto de cancha de fútbol, por otra parte, grafica todo lo que Maradona despertó. Incluso se da el caso curioso de que para Argentinos Juniors es propio, para la selección argentina es propio, para el Napoli es propio, para el Barcelona es propio, para Boca es propio. Allí donde Diego Armando pisó una cancha de fútbol como entrenador, Gimnasia, Mandillú, Newell's Old Boys, dejó Sinaloa un recuerdo tan enfático, ya no por su fama, sino por lo que Diego era puertas adentro, que resulta completamente imprescindible evocarlo en su plenitud. Una entrevista en su etapa gloriosa en Italia con la televisión italiana. Va a hablar de la Argentina, de su amor por la bandera, de los desaparecidos y de la justicia, Diego Armando. La gente de mi país es la mejor. La mia bandiera è la migliore del mondo. Y mi bandera también. Con me. Conmigo. La justicia argentina se ha equivocado mucho. 30.000 sono desaparecidos. Hay 30.000 desaparecidos en mi país. Y los responsables están indultados. Yo nunca, y lo dice en castellano, fui buchón de la policía. Esas ideas que poquísimos deportistas de élite expresan en público le valieron el amor incondicional de millones y millones de personas en el mundo, esas que siguen reivindicándolo en el fútbol y en la vida, y un odio soterrado que empezó a expresarse cuando se lo vio como un árbol caído, de las derechas universales y de aquellos que, en lugar de querer que el mundo cambie a favor de los que necesitan que el mundo cambie, expresan en sus vidas el viejo orden conservador con el que Diego Maradona siempre discutió. Cuando Néstor Kirchner murió, Diego Maradona, que había tenido un tuteo muy importante, tanto con el presidente de la Nación como con Cristina Fernández de Kirchner, y ese momento de la Argentina, lo consideró un batallador cuyo principal enemigo era Estados Unidos, aunque no lo dijese así. Saben que Maradona durante mucho tiempo tuvo la entrada prohibida a los Estados Unidos. Esto decía aquel 27 de octubre de 2010. Y cuando caí en que Néstor había fallecido, me pareció algo increíble porque me parece que en el momento donde nosotros estamos saliendo y tenemos un luchador, un batallador, como yo le dije, que se pelea con Estados Unidos y con Santiago del Estero, no tiene ningún problema, o no tenía ningún problema, lamentablemente. Perderlo para nosotros es terrible. Argentina perdió un gladiador, un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo. Yo no tuve una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales. Y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo, y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. Una expresión para siempre, ¿no?, de Diego Armando Maradona. ¿Qué le pasa a Marina Gresser cuando lo evocamos a Diego Armando? Extrañarlo siempre, en todos los días, en este día y cada día. Lo quería mucho.
hay un personaje de Capusotto que es el que cuenta anécdotas con Diego, entonces no voy a contar ninguna anécdota con Diego. Anécdotas irrelevantes que no le importan a nadie. Todos supongo que tienen alguna anécdota con Diego. Ese es su carácter, como vos decías, mágico, de pensamiento mágico, de volverlo Dios. Tiene una iglesia, ¿no?, propia, y tiene una teoría económica. Una secta, la secta maradoniana, la Iglesia de Dios. Creo en Diego Maradona, me ha hecho muy feliz de muy niña. Te contaba ya en otras épocas que cuando debuté como modelo publicitaria a los 10 años, la publicidad del Mundial 1990 era con Diego Armando Maradona. Soñaba con ser hijo de la Claudia y de Diego, y juré por Dalma y Janina un montón de tiempo. Como el propio Diego. Y la verdad es que ser argentino es un poco ser Diego Maradona. O tener esa parte, en nuestro modo de la argentinidad, de Maradona en la sangre. Aunque si le decimos a Manu Chao, con su secuencia de temas, desde la vida tómbola a Santa Maradona, que Maradona es solo argentino, inmediatamente se pondría a discutir. Yo, que lo conocí, que estuve a solas muchas horas con él, que lo entrevisté, no se trata de mí, sino de él, y que no uso símbolos, mire lo que me traje hoy, mire qué bonito regalo que tengo aquí en mi mano. La cinta de capitán de Diego Armando. Qué lindo. ¿Vio el brazalete de Charlie, Say No More? Bueno, sí, esta es la cinta de Dios. Militó mucho por la ley de medios también Diego Claro. Armando Maradona, y la verdad que su compromiso, como vos bien decías, además de la conciencia social, su responsabilidad, su compromiso, su posicionamiento, siempre me representó, porque nadie se arrepiente de ser valiente y los cobardes no hacen historia. Es verdad, y vaya valentía que tuvo como jugador y como ser humano en público. Me voy a poner el brazalete. Me parece de bien, Diego, capitán. pero me lo estoy poniendo al revés, así que ya me lo voy a poner al derecho. ¿Era peronista desde cuándo, Diego Armando Desde Maradona? siempre. ¿De qué clase de peronista se trataba? ¿Cantaba la marcha, Diego Armando Maradona? Sí, Diego cantaba la marcha. Se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Pero, que era el sur, y que le da pero, me conquistó, sos el primer trabajador. Son los principios sociales. Pasamos estos audios, compartimos con ustedes en el streaming las imágenes, porque también hay mucha gente que ante Diego Maradona, el futbolista de la historia, se fija solamente en lo deportivo sin darse cuenta de qué manera se convirtió. Y su carrera como referente social fue tan larga o más larga que su carrera como deportista, en una cosa diferente del jugador virtuoso, en algo completamente inimitable, si lo pensamos un poco. En esa cosmogonía que armaba su cabeza, era peronista, amaba al Che Guevara, creía que Néstor Kirchner se parecía al Che Guevara, y desarrolló una gran relación entre muchas otras personas del mundo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el propio Fidel Castro, con Eve Bonafini. Este es un programa de televisión, están Eve, Daniel Toñetti, se llama el programa La Hora de Moreno, el conductor Guillermo Moreno, y Maradona. Estoy convencido, dice Diego entonces, es el año 2016, de que lo que quieren es meter presa a Cristina. Yo soy un convencido de que quieren meter presa a la presidenta. Pero ¿sabe por qué? Porque acá en este país, y tengo 55 años, ya no soy más el Dieguito. No me rompa más los huevos con Dieguito. Soy Diego. Y estoy convencido de que quieren y están empujando todos para que la lleven presa a Cristina. ¿Por qué? Porque hizo las cosas bien. Exacto. Ayer estuve un rato largo con ella hablando y estaba hablando de eso, ¿no? Que es terrible. Porque no tenés, sos indefenso. Porque Sí. ¿qué vas a hacer? ¿Juicios? Bueno, ella, Fernández ahora está haciendo juicios, pero te cansás de hacer los juicios, tenés que ir, venir, gastás en abogado. No, pero yo no pongo le abogado quieren porque hacer no quiero que juicio. nadie... Por ejemplo, a la Stolbizer, que yo no la conocía, la verdad no la conocía. No la conocés. No sé, no la conocía. Saca 2 votos. Exacto. ¿Cuántos votos sacó Stolbizer? 2. Ahora habla. Pero es denunciadora serial. Pero ahora La habla. denunciadora serial. Quiere decir que ahora habla. Ahora habla. ¿Qué le dieron vos? Pero habla con un odio, ¿viste? Esa Pero cosa. habla con un odio y habla con una irrespetuosidad sobre la presidenta,
como si hubiese sacado 45% de los votos. Sí. Yo no me canso de escuchar a Cristina, porque le dice las cosas que siente y que el pueblo sabe lo que está diciendo. No necesita papel, no necesita saber leer. ¿Me entendés? Entonces el gran error de Cristina es haber hecho las cosas muy bien en este país. El gran error de Cristina Kirchner. Habiendo salido de Fiorito, creen que no puedo hablar de política. Y estuve con los capos máximos y veo que cuando tenemos un gobierno estable, un gobierno espectacular, hoy resulta que la queremos meter presa a la tipa que nos marcó el camino. Nos marcó el camino. Y yo estoy seguro que ahora van a decir, Maradona ahora es político. No, yo no soy político. Yo creo que lo mejor para la gente. Y veo que lo mejor para la gente no es esto que votaron y que se equivocaron. Porque hoy preguntás, de 10, 9 te dicen que no votaron a Macri. Y como con la época de Menem. A Menem tampoco nadie lo votó. Mucha bronca. Que los ricos se hagan más ricos con este gobierno. Y que los pobres sean más pobres con este gobierno. Gracias al trabajo de la producción, Luciano Murat, Rodrigo Lamardo, gracias a la puesta en el aire de Charlie Escalante, gracias al trabajo de Vicente Castro, estamos compartiendo con ustedes materiales que el resto o ignora o no sabe que existen. Esto fue una síntesis de 3 minutos de un programa de 1 hora, en que dos potencias, vaya potencias, se saludaban, y ya ven que cuando Maradona hablaba, lo hacía con la autoridad de ser Maradona, pero también con una noción muy clara de quién es quién en el panorama de la política en la Argentina, a tal punto que si estas palabras hubieran sido pronunciadas hoy, tendrían el mismo valor. Para toda la gente, la mejor ciudad. En Diego Armando se agruparon muchas lealtades diferentes, la suya propia, con su origen, con su familia, con las ideas que fue incorporando de a poco, muchas veces tutelado, ayudado por personas que le llevaron un montón de elementos que colaboraron con su propia formación individual y después una intuición extraordinaria. Su relación con Eve merecería un capítulo aparte. Este es un audio de Maradona a Eve en su programa de radio Caput en el año 2019. Hola, a Eve, todo mi apoyo, todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eve de Bonafini. La verdad que nos queremos mucho. Pasa algo muy increíble cuando nos vemos. Nos ponemos a hablar y por alguna razón los dos puchereamos, los dos lloramos, o porque él se acuerda de la madre, o porque yo me acuerdo de otras cosas. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. Diego es como Francisco, como el Papa, está re preocupado por lo que pasa en el país. Y a mí me parece buenísimo eso de que el Papa haya mandado un delegado del Vaticano a la solución de Maduro. No es poca cosa eso. Y ahora sí se ponen en este... Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Más allá de que estemos de acuerdo con la religión o no, o con Diego o no, ya no es Diego o Messi. Diego es Diego. Messi se ganará todos los zapatos de oro que quiera, puede llenar una zapatería, pero no le ata los cordones a Diego. Y estamos haciendo este recorrido por sectores de la historia de Maradona, que es muy vasta, muy compleja y con muchos elementos que otros preferirían ignorar o de hecho ignoran. Maradona hablando sobre Mauricio Macri, lo tuvo como dirigente de Boca, lo conoció a la perfección en lo privado, lo sufrió luego como presidente. Y decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista
hasta los huevos. No, Macri no quiere. Acordémonos que ya no vienen robando desde Franco Macri, no de Mauricio Macri. Lo mejor de Armando Maradona. Cuando él dice yo interactué con los grandes, habla de sus encuentros con los grandes de la política, con Fidel Castro, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con Pepe Mujica, con Lula da Silva, con Evo Morales, con Rafael Correa, todos los cuales, hay que decirlo, idolatraban a Diego, lo choluleaban. Cuando a la cumbre del Alca al carajo, en Mar del Plata, Maradona se tomó el tren, se fue en tren a Mar del Plata y apareció junto a Hugo Chávez y Eve de Bonafini sobre el escenario. El odio que le generaba eso a la derecha argentina e internacional y la bronca que eso le generaba a Estados Unidos explican otro montón de cosas. Basta para eso reseñar que cuando el Mundial 86, Maradona convirtiéndose en el mejor jugador del mundo, tal vez en el mejor de todos los tiempos, los partidos se jugaban por las conveniencias de la FIFA en el negocio de la televisación a un horario demencial, con mucho calor, con sufrimiento de los jugadores. Eso a distancia no se ve y con el tiempo el recuerdo se pierde. Y Maradona y Valdano y algunos jugadores de la selección argentina inventaron la idea de un sindicato de fútbol que pudiera negociar con las patronales del fútbol, con los dirigentes, con los clubes, con las instituciones, con la FIFA, las condiciones de respeto al trabajo. Una vez que eso se constituyó, ocurrió el Mundial en Italia, 1990. Italia había preparado un mundial para ganarlo. Maradona jugaba en Italia, jugaba en el Napoli, en un club del sur, el club despreciado por el norte rubio y poderoso. Y cuando Argentina elimina a Italia en el partido semifinal histórico en la cancha del Napoli, Maradona tiene el apoyo de la hinchada del Napoli, pero se pelea con los italianos que insultan el himno argentino y les dice hijos de puta. Hay algo que está terminando en su propia historia. Va a ser víctima de su propia convicción. Caerá en un control antidoping al año que viene, se terminará su carrera en Napoli, caerá en otros controles antidoping, estará suspendido más de una vez, ocurrirá el episodio 1994, cuando Maradona siente que más allá de sus errores le cortaron las piernas, era que había apostado muy alto, incluso desairando al superpoderoso presidente de la FIFA, Joao Belange. Es decir, Maradona no se anduvo con chiquititas a la hora de exhibir su compromiso y pagó, más allá de los errores que haya cometido, con su propia reputación y su propia figura. El día 25 de noviembre, vaya curiosidad, el mismo día de su propia muerte, no voy a agregar que es el día de mi cumpleaños, Maradona habla sobre Fidel Castro. El día es horrible. Anoche me comunicaron que murió el más grande sin ninguna duda. Fidel Castro nos dejó. Me llamaron desde Buenos Aires y fue muy chocante. Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba. Yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte él cuando había un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar y esto no se olvida fácilmente. No es un secreto, sino una realidad a voces que la cumbre de Mar del Plata, Alca al Carajo 2005, fue coorganizada a distancia por Fidel Castro, que formalmente los presidentes de América se reunían en Mar del Plata por una iniciativa gestada una década antes, el Acuerdo de Libre Comercio que Estados Unidos propulsaba y que se desarrolló en la Argentina de entonces, estaba programada desde mucho antes, con la certeza de que después de los gobiernos de Menem y de la Rúa habría acá una pleitesía hacia esos intereses, pero habían cambiado cosas desde que se designó a Mar del Plata como sede de la cumbre. Gobernaba Hugo Chávez en Venezuela, gobernaba Lula da Silva en Brasil, gobernaba Néstor Kirchner en Argentina. Entre ellos tres armaron una estrategia. Por un lado, la cumbre del Alca, la estrategia de Néstor Kirchner que le pide a Hugo Chávez que hable largo, así
Bush se aburre y cuando esté aburrido y casi que dormido, le votaron el no al Tratado de Libre Comercio con la participación de muchos otros presidentes. Y paralelamente una anticumbre, una cumbre diferente, que era la cumbre de los sectores populares, en que fue a hablar Chávez, obviamente no fue Néstor Kirchner, que era el anfitrión, y coincidieron Eve Bonafini y Diego Maradona, entre muchos dirigentes, incluyendo ahí Evo Morales. En aquel discurso, Maradona dijo claramente: echemos a Bush. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Así que cuando se recuerda a Diego Maradona, velamos al respecto por un recuerdo completo, por una memoria completa del extraordinario jugador de fútbol que fue y seguirá siendo, y del hombre que utilizó su fama, su atracción, el modo en que los medios de comunicación se hacían cargo de sus palabras para servir las causas que creyó justas y necesarias. Por suerte, el sueño de verlo gambetear, de mirar de vueltas sus jugadas, etcétera, hoy, a través de los archivos y las redes sociales, es completamente posible. Estamos compartiendo en el streaming las famosísimas imágenes de su precalentamiento antes de un partido por una Copa Europea, musicalizado con un tema que para siempre quedó relacionado con su estética. Es que, créanme, se lo juro, verlo hacer jueguitos a Diego Armando Maradona más allá de los estadios de fútbol era no solo un divertimento, sino un motivo de sorpresa para los propios jugadores profesionales de fútbol. Su capacidad mágica con el balón está completamente fuera de discusión. Saben todos que cuando era un cebollita y salía a entretener al público haciendo jueguito en los entretiempos de los partidos de Argentinos Juniors, ocurrían cosas memorables. Que alguna vez en un partido contra Boca era tan malo el partido, las dos hinchadas se pusieron de acuerdo para cantar que vuelva el pibe, la puta que los parió, porque el pibito de 11 años haciendo juego era más que todos los profesionales dentro de la cancha. Diego Armando Maradona contando cómo fue el gol con la mano a los ingleses en partido de cuarto de final en México 86. Estaba yo en la cancha. ¿Y qué recuerdo tiene de eso? Fue tan rápida la jugada que yo veo, cuando yo se lo doy a Jorge, a Valdaro, yo veo que Sanson lo anticipa, entonces sigo la carrera. Cuando sigo la carrera, me encuentro con un globo inalcanzable. Claro, yo salto y cuando salto, Shilton ya la tenía en las manos. Y le dije, no, esta es mía, papá. Le hice así. Y le metí la cabeza. Claro, Shilton entra a buscar la pelota. Y veo que en línea empieza a correr para la mitad de la cancha. Entonces, al primero que veo es al Checho que me viene a saludar y le digo, abrazame, haceme un teatro, por favor, para que lo cobre el referí y se convence el referí, porque ya lo tenían acorralado los ingleses. Cuando marcó el medio, dije, gracias a Dios. Historia sobre esto. Fue un periodista el que luego le preguntó, ¿hiciste el gol con la mano? ¿O lo hiciste con la mano de Dios? Y él dijo, sí, lo hice con la mano de Dios. La frase le fue atribuida rápidamente. En los vestuarios después del partido pasaron muchas cosas. El fotógrafo argentino Eduardo Longoni, que era el jefe de fotografía de la agencia Noticias Argentinas, por esas cosas que pasan en una cobertura enorme. Este era un partido muy grande, con una concurrencia extraordinaria de gente, en un estadio, el Estadio Azteca, que queda lejos del centro de México, por lo cual para ir al estadio había que tomarse 4 o 5 horas mínimo. Era una operación grande. Ir al estadio, trabajar dentro del estadio, salir del estadio, convivir con la gente, las hinchadas, y el fotógrafo llegó tarde, llegó muy tarde al estadio, de tal manera que cuando fue a buscar su acreditación para poder trabajar dentro del campo de juego, casi todos los lugares buenos estaban ocupados y a él le había quedado un lugarcito detrás del arco de Inglaterra, hacia donde atacaba Argentina, pero tan cerca del arco que no tenía ninguna posibilidad de trabajar
con las cámaras con lentes de largo alcance, por lo cual apenas trabajó con una cámara cuyo lente tenía muy corto alcance. Fue por eso que pudo sacar la foto del gol con la mano. Fue porque estaba demasiado cerca para el trabajo de los demás y porque tal vez Argentino, admirador de Maradona, se dio cuenta de lo que el resto del mundo no se dio cuenta, salvo Víctor Hugo Morales en el relato. Los propios compañeros de Diego le preguntaban, ¿fue con la mano Diego? Y Diego decía, shh, había sido con la mano, pero había sido con la mano a Inglaterra, 4 años después de la Guerra de Malvinas, y con un partido que era una bisagra para la historia. Dice Juan Sasturain, hablando de los diálogos futbolísticos entre Argentina e Inglaterra, que Inglaterra fue siempre el rival principal de Argentina por un solo hecho. Los ingleses inventaron el fútbol y lo trajeron a la Argentina y durante mucho tiempo ejercieron una especie de supremacía. Es decir, que el espíritu criollo del fútbol se estableció lidiando contra los inventores del fútbol. Y a la hora de recordar los grandes partidos contra Inglaterra, hay un arquero muy famoso, el León de Wembley, Ruggiero, porque una vez jugó muy bien en Wembley. Hay un gol muy famoso, el gol de Grillo a los ingleses en la cancha de River, porque un jugador extraordinario del fútbol argentino hizo un gol desde un ángulo imposible. Que los partidos con Inglaterra siempre tuvieron una épica específica. La eliminación de Inglaterra por parte de Argentina en el Mundial siguiente, en 1990. Hay un montón de elementos ahí, de rivalidades, incluso para los propios ingleses. Y el hecho de que Maradona hubiera hecho un gol con la mano y después el mejor gol de todos los tiempos, ahí está Diego con la cinta que me regaló, es la misma. No es un hecho menor en la historia, sino tal vez el centro de la leyenda universal de Maradona. ¿Por qué creen que aman tanto a Maradona en la India, en Sri Lanka, en Pakistán, en Irlanda, en Escocia? Todos países con picas muy grandes con Inglaterra, por el gol, el mejor gol de todos los tiempos, y también por el gol en la mano. En un solo partido, la demostración de que la picardía y la calidad excelsa en él eran una sola cosa. Su relato del mejor gol de todos los tiempos. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así. El tobillo así de Diego Armando Maradona, todo un asunto. Desde que recibió un golpe de un policía al bajar en San Cristóbal, Venezuela, del ómnibus que transportaba a Argentina el año anterior, en el 85, en abril o mayo del 85, en el inicio de las eliminatorias, en el mismo tobillo, Diego Maradona tenía inflamaciones constantes. Ahí les pegó el defensor inglés y Maradona jugó ese y muchos otros partidos en el futuro con problemas importantes, no solo en el tobillo, sino en las piernas. Baste recordar la cantidad de golpes que sufrió, incluso la patada que lo quebró de Goicoechea cuando él jugaba, un jugador vasco español, en el Barcelona. Fueron muchos los golpes y eso lo pagaría como cualquier deportista de élite mucho más adelante en su vida. Esos segundos, esos 30 segundos que cambian la historia del fútbol y tal vez la historia de la propia Argentina en el relato de todos los tiempos, el relato de Víctor Hugo. Maradona cantando El sueño del pibe. 3 apuntes importantes sobre este momento. Cuando Jorge Valdano, que corría a su izquierda en aquella jugada, y era un jugador importantísimo a la selección, autor de un gol en la final, fue a saludarlo, Diego le dijo: discúlpame, te venía mirando todo el tiempo, pero me jugué y me salió bien. Valdano contaría después: encima de lo que hizo, me venía mirando a mí, es decir, era consciente de que podía hacerme el pase y optó por jugar solo. Unos años antes, en un partido contra el resto del mundo, Maradona hizo una jugada muy parecida, definió de otra forma
y no fue gol. Uno de sus hermanos menores un día le dijo, la próxima vez, enganchá una vez más y toca la derecha para adentro. Maradona siguió el consejo de su hermano en la jugada de todos los tiempos. Tercero, el relato de Víctor Hugo. Instantáneamente, Víctor Hugo, que había visto la mano que nadie había visto en el gol anterior, se da cuenta de que es el mejor gol de todos los tiempos, liquidando un asunto pendiente con César Luis Menotti, que le había dicho a Maradona que era un barrilete que mucha gente había elevado muy alto y que se podía caer. Agrega barrilete cósmico, ¿de qué planeta bajaste? Y llora durante el relato, algo que a él técnicamente aún hoy le parece raro, pero así ocurrió todo junto. Un día antes, en ese mundial, Uruguay había sido eliminado, perdiendo 5-1 frente a Dinamarca. Tal vez también lloraba Víctor Hugo por la eliminación uruguaya. En muchos lugares del mundo, en Nápoles no saben lo que soy, hay homenajes a Diego Armando Maradona en la casa en que él vivió, en la Paternal, por supuesto. Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530, está allí. Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va? No sabes la magia que hay acá, Carlos. Lascano 2257. En esta casa, Diego Armando Maradona, en el barrio de la Paternal, vivió desde los 18 hasta los 20 años. Fue el primer gran cambio de Maradona como ya jugador profesional, que pasó de Villa Fioreto, después a Villa del Parque, y se vino para el barrio de la Paternal. Y estoy hablando acá con César Pérez, que es el encargado de la casa, el que lo cuida, que la tiene realmente impecable. Acá vemos cuadros históricos con fotografías también icónicas de Diego Armando Maradona. El tapado que usó el Diego, que se los dio un coleccionista para que los tengan aquí, una especie de museo. Esto, un museo vivo, lleno de magia, que le decía a César, mirá, si hay una persona en el mundo que realmente me emociona y hasta las lágrimas, es Diego Armando Maradona. Así que bueno, contanos la historia. Hoy están recibiendo a todo el público, aquellos que quieran venir a festejar el cumpleaños de Diego aquí en su casa, con un alimento no perecedero, ¿no? Como única cambio de entrada, digamos. Totalmente. Bueno, hola, saludo para toda la audiencia. Sí, hoy hasta las 6 recibimos alimentos no perecederos para el merendero Ricardo Miño de Villa Fiorito, que es un amigo maradoniano, vecino de Azamor y Mario Bravo, donde nació Diego. Esa mitad de cuadra tiene el portón de su casa, y los lunes le da la merienda a todos los chicos de Fiorito, así que para nosotros, más un día como hoy, que fue el cumple de Diego, es gratificante. Bueno, uno viene para el barrio de la Paternal, y ya el barrio de la Paternal por sí es bello, lindo, histórico, tiene esa esencia, mezcla exacta entre conurbano y barrio de ciudad, y a eso se le suma la magia que le aporta el Diego, y eso se siente. Uno entra acá y realmente el corazón te empieza a latir de otra manera, ¿no? Sí, acá, como dicen, la puerta de la casa, aquí vivió feliz. Diego acá era un vecino más. Él salía, iba al almacén de la esquina, iba caminando al estadio, 4 cuadras. Lo hablábamos con las hermanas el otro día, que ellas viven acá, siguen viviendo en el barrio. 8 hermanos son, ¿no? Son 8, sí. El varón más grande, y después las 5 mujeres que lo habrán tenido a Diego, viste, ahí. La Tota, la madre, también lo tenía ahí, no le podía decir que no a nada, la Tota. Total, bueno, recorremos un poco la casa, si te parece, hacemos una descripción gráfica para los que están escuchando la radio, Carlos. Ahora habrán escuchado que cambió el eco, la reverberancia de lo que estábamos hablando recién, que estábamos en el patio techado de la casa, ahora estamos dentro de la cocina. Y la cocina mantiene prácticamente todos sus objetos originales, ¿no? Y la cocina, ¿quién no pasa tiempo en la cocina? Ya me imagino, cierro los ojos y me imagino a la Tota gritándole a Diego, Diego bajá, que Diego dormía en el entrepiso de arriba, está la comida, nene, mi ojito, como le decía. Una foto original donde está la mesa que está acá en este momento, con la foto donde están todos los hermanos sentados, con Diego, la Tota. Bueno, es realmente emocionante. La Siam di Tela, la heladera Siam. ¿Quién no tuvo una Siam en su vida? Bueno, esta es la Siam que abría con su mano Diego cuando quería tomar algún refresco, y vemos, bueno, el televisor con la típica antena. Bueno, es realmente emocionante. Estoy haciendo un esfuerzo terrible, te digo, Carlos, porque a mí Diego me emociona desde siempre. Y vemos el living, que también tiene los sillones originales, la mesita. Bueno, realmente un lujo estar acá. Por favor, aquellas personas que quieran venir hasta las 18 horas, que se acerquen a Lascano
2257 y qué tienen que traer, César. Traer un alimento no perecedero que va destinado a los chicos del merendero Ricardo Miño de Villa Fiorito. Vi que tienen bastante, ya vino mucha gente, ¿no? Sí, hasta de una escuela rural vinieron, de un pueblito cerca de 9 de Julio, que eran 500 habitantes, unos chicos de una escuela secundaria, así que imagínate que esto se transmite de generación en generación. En tus manos tenés una gran responsabilidad, me contabas que tu viejo fue el primero que lo acercó a Diego al club. Sí, él cuando llega a Diego al club tuvo la suerte de firmar el primer contrato, y era secretario general en ese momento, y bueno, después en la primera temporada en Tandil, en viajes, se ganó al ping-pong una vez, no le dio la revancha porque dijo, Diego, vas a jugar tantas veces. Pero bueno, compartió viajes y anécdotas y cosas de esa etapa de Diego genuina, bien familiera, y era un chico también, ¿no? Hermoso, hermoso este lugar, lleno de vida, lleno de magia. Vénganse, Lascano 2257, tráiganse un alimento no perecedero para un comedor, un merendero de Villa Fiorito, donde vivió a muy pocos metros, a 50 metros exactamente, Diego Armando Maradona. Gracias, César. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí entonces celebrando el cumpleaños de Diego, Carlos, en su casa. Gracias, Martín, muy emocionante. Estamos compartiendo algunas imágenes en el streaming de la radio. El resto, el que está escuchando radio y quiera mirar, puede buscar la casa de Maradona en la Paternal. Abrazo para vos y tus emociones, Martín. Gracias, Carlos, querido. Abrazo. En la hermosa biografía de Diego que escribió Ernesto Cherkis Vialo, cuenta que cuando empezó a vivir en esa casa, Diego Armando Maradona, 8 hermanos, una familia de trabajadores, poco acceso a los bienes materiales, tenía un solo pantalón Oxford Topeka de invierno y que usaba en invierno y en verano el mismo pantalón. Por lo demás usaba la ropa deportiva que le proveía el club, vivía muy cerquita del club, no necesitaba tanto, pero la metáfora es que un poquito después de eso, la idea central es que un poquito después de eso Maradona fue muy famoso en el mundo y seguía teniendo un solo pantalón. Diego lo sintetizaba con la idea, yo salí de Villa Fiorito, pasé por la Paternal y caí en la Tour Eiffel y seguía siendo el mismo pibe con las mismas convicciones, pero el entorno y el dinero que producía había empezado a cambiar. Alguna vez cuando Diego estuvo cumpliendo una suspensión en una quinta de Moreno, hay una imagen del hostigamiento de los móviles periodísticos que él resolvió apareciendo con un arma y disparando perdigones a los periodistas que querían de una u otra manera su palabra en un momento que para él era grave y complicado. Y en ese entorno, un periodista deportivo que era su amigo y confidente, Sergio Hendler, organizó un partido entre Maradona y su familia y un grupo de periodistas que jugábamos juntos al fútbol en la canchita de 8 que él tenía en Moreno. Me tocó, y no fue la primera vez, ya había pasado antes, en los años 80, jugar con Maradona, en este caso contra Maradona. Con un detalle, como Maradona tenía una panza importante, llevaba 6-7 meses sin jugar, actuaba de libero en su equipo, era el último defensor de su equipo, le pedía la pelota al arquero, la distribuía, jugaba para acá, jugaba para allá, era imposible quitarle la pelota. Había un protocolo también de cómo se le entraba a Maradona con toda la suavidad posible y sin que su cuerpo estuviera en peligro. El asunto es que como yo jugaba de centro delantero en ese equipo, tenía que marcarlo a Maradona, lo que era completamente imposible. Y en una jugada de ataque, un córner para el equipo de Maradona, el arquero, el buen arquero que tenía el equipo que yo integraba, entonces me dice, el Diego es tuyo, ¿eh? Maradona medía 1,68, yo mido 1,75, la pelota era aérea, viene la pelota muy alta, muy cruzada en la cancha y yo lo miro al arquero y digo, larga, y cuando me doy vuelta, atrás de mí, Diego Armando se elevó en el aire, se puso horizontal, metió una chilena con la pierna izquierda y clavó la pelota en un ángulo y me miró y dijo, larga maestro, no, larga no fue muy larga. Y el arquero me decía, pero molestalo, era completamente imposible. Cuando Sergio Hendler murió, Diego Armando participó de un homenaje en la cancha de Argentinos y terminó cantando junto a nuestro amigo y exjugador de fútbol de Argentinos Juniors, en los Cebollistas fue compañero de Diego Armando, Cucuza Castielo. Ahora como regalo me va a cantar Cucucita, que no lo conocí yo porque tenía unas mechas que se le caían para acá, ¿viste? Y ahora lo tengo pelado acá al lado mío. El sueño del pibe. El sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó.
Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganar dinero. ¿Seré como el Diego? Como un Kempe. Como otro no igual. como otro no igual. Dicen los muchachos que se apeinan canas, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha sus goles aplaudan. Seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera. Y yo sé que me espera la consagración. Los muy maradonianos pensamos que Maradona no solo jugaba al fútbol bien, extraordinariamente bien, mejor que nadie en la historia, sino que además pensaba bien, extraordinariamente bien, bailaba bien, extraordinariamente bien, cantaba bien, extraordinariamente bien, jugaba bien a otras disciplinas deportivas. Yo lo vi jugar al tenis, jugaba al golf, jugaba al básquet, jugaba aceptablemente, tenía una coordinación motora completamente fuera de lo normal o de lo posible para los comunes mortales. Conducía bien programas de televisión, cantaba bien, es decir, hacía muchas cosas bien, aunque al lado de su fama y de lo que hizo en las canchas, eso era imposible. Respecto a la fraseología de Diego Maradona, la cantidad de ideas que metió en frases, la cantidad de frases suyas que quedaron en la historia, empezando por la más impactante. En 1997, una enorme ceremonia del fútbol del mundo, Diego se retira definitivamente de las canchas. Ha jugado durante 20 años al fútbol, ha sufrido, ha disfrutado, ha gozado, ha producido placer en los demás a rolete. No es ni en broma su mejor momento. Después un día pedirá perdón a los hinchas de Boca. Erró 5 penales consecutivos con la camiseta de Boca, Diego Armando. Pero va a decir, entre otras cosas, la pelota no se mancha. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Esta madrugada Fernando Signorini me dijo que si Diego hubiera muerto en este momento, la muerte hubiese estado a la altura de la leyenda. En el momento en que se toma el pecho con los dos brazos y parece que el corazón se le va a salir. Si él de la emoción hubiera muerto en el 97, la historia hubiese sido completa. Por suerte no ocurrió y le quedaban muchos años todavía. Guillermo Blanco, que fue su jefe de prensa durante 11 años en Barcelona y en Nápoles, cree que a lo mejor Maradona empezó a morirse en Nápoles en el 85, cuando su vida privada, la relación con Cristina Sinagra, un hijo, etcétera, empezó a ser pública y a desafinar en su alma la ecuación que hasta ahí era perfecta entre el futbolista famoso, el padre de familia y el hombre de bien. Muchos años después, en uno de esos 4 años en que él estuvo tratando su adicción en la Cuba de Fidel Castro, hasta allí viajó Rodrigo. En la cumbre de su carrera nadie podía suponer que le quedaba también a él un poquito de vida así, para estrenarle un tema que había escrito su cuñado. ¿Saben que la segunda atracción turística de Italia después del Coliseo Romano es el Napoli de Maradona? Que hoy allí, como en muchas otras ciudades del mundo, no solo en la ciudad de Buenos Aires o en el país que llamamos Argentina, se celebra el cumpleaños de Diego. Y está bien celebrar el cumpleaños de Diego. ¿Qué otra persona en el mundo le dio a tantas personas juntas las dosis de alegría
de compromiso y de esperanza que Maradona nos dio cuando lo extrañamos. Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados, ¿eh? Maradona puro. Sabemos que como Eve, como Néstor, como Fidel, como Chávez, su ausencia es relativa porque corporizamos su presencia evocándolos cada vez que podemos, sobre todo en tiempos difíciles.